Sí. Bien, entonces dejamos la comisión de proceso que hace un seguimiento al proceso de reconstrucción con cambios que encabeza la congresista Carla Schaefer y nos vamos a la sala Marilena Moyano. Ahí sesiona, ¿no?, la comisión de educación que encabeza la congresista Milagros Salazar. Esta es una comisión que investiga las presuntas irregularidades en los textos escolares, de los contenidos de algunos textos escolares. Está Idel Wexler, exministro de Educación, y para hoy también se está citando a la ministra Flor Pablo, que continúa todavía en la sesión que encabeza la congresista Carla Schaefer. Pero los dejamos entonces con la sesión ordinaria de esta comisión investigadora. Y presentar nuestro informe final. Asimismo también para que le entreguen el cargo correspondiente para nosotros. Es documentación, presidenta, señores congresistas, solicitada formalmente al Ministerio de Educación, lo cual agradezco la posibilidad de poder entregar todo digitalizado. Bien, si usted me permite, ¿puedo comenzar? Yo le hago la pregunta y usted responde. ¿Son estas las preguntas? Porque vaya a ser que yo me he preparado con algunas preguntas distintas. Sí, si gusta, le doy una copia. Sí. Es la misma. Sí. ¿Es la misma? Sí. Sí, a ver. Ya. La primera pregunta. Además de desempeñar el cargo de ministro, ¿ocupó otros cargos antes o después en el Ministerio de Educación u organismos adscritos al sistema educativo? Si fuera el caso, precise cuáles fueron y por cuánto tiempo. Tiene la palabra. Fui director adjunto de la Dirección General de Primaria y Secundaria durante 10 meses, destacado por el Colegio León Pinelo en el año 1987. Seguí persiguiendo mis saberes como docente de dicha institución. Fui viceministro de Gestión Pedagógica en el 2001 por 10 meses. Y entre el 2004 y el 2011 también fui viceministro de Gestión Pedagógica y luego ministro de Educación de septiembre del 2017 formalmente hasta el 2 de abril del 2018. Siguiente pregunta. Usted ha sido muy influyente en el sector educación, en tanto ha sido viceministro de Gestión Pedagógica en diferentes gestiones desde el inicio de la década de los 2000. Pregunta. ¿Cuáles son los principales avances en el sector educación y cuáles son los puntos críticos y desafíos pendientes que en el marco de su trabajo usted ha podido evidenciar? ¿Esto de las ONG ya no le respondo? Sí. Ya. Cuando se me pregunta si he participado en alguna ONG como fundador, parte directiva, director, coordinador de proyectos, facilitador, supervisor, consultor que haya prestado o presta servicio de asesoría o consultoría al Minedu, tengo que responder que en mi vida profesional no he pertenecido a ninguna ONG, a ningún organismo de cooperación internacional, a ninguna oficina de la banca multilateral, ni he realizado proyectos, consultorías al Ministerio de Educación. Mi carrera fundamentalmente ha sido docente. La pregunta que le hacía, doctor Wexler, era usted en su experiencia como viceministro de Gestión Pedagógica y como ministro en este corto periodo, ¿cuáles son los puntos críticos que usted ha podido evidenciar en relación al sector educación, para que nos pueda compartir? Con mucho gusto. Lo primero que tengo que expresar es que cuando nosotros ingresamos en septiembre del 2017, el Ministerio de Educación había perdido absolutamente su rol rector y el liderazgo nacional que le correspondía. Eso es algo que hay que consolidar todavía. Nos dedicamos a eso porque entramos cuando había concluido una huelga magisterial que afectó enormemente el desarrollo educativo de los alumnos. Ante este problema, en mi gestión, desarrollamos un acercamiento a los maestros, a las escuelas, a promover el diálogo y sobre todo a trabajar
manejar el sector para terminar el año escolar 2017. Un problema que pudimos resolver fue el inicio del año escolar, pudiendo cumplir con todos los compromisos económicos para los maestros, docentes, directores, auxiliares, promotoras de inicial, directores, profesores de institutos pedagógicos. Esto era algo grave que encontramos y en los 6 meses que tuvimos nos dedicamos a ese problema que tiene que continuar. El otro era el problema del currículo, que encontrábamos que si bien era un avance importante, había que reajustarlo y mejorarlo. Y nos dedicamos a mejorarlo y en el momento oportuno le voy a decir los detalles. Y nuestra política en cuanto a materiales educativos fue primero resolver el problema de los textos escolares que tenían errores ortográficos y tipográficos. Evitamos una gran cantidad de dinero, cuya cifra tengo más adelante, para el Estado y para los alumnos. Acá en la Comisión de Educación llegamos a establecer un consenso para que esos libros que ya estaban en los colegios mayoritariamente se hiciera una fe de rata, porque no habían errores conceptuales sino errores mecanográficos, y los que ya estaban todavía en los almacenes igual los repartiéramos, porque de lo contrario los alumnos se iban a ver afectados. Pero eso no fue solamente eso. Tomamos las medidas correspondientes con la Procuraduría y el órgano de control interno, y los funcionarios y técnicos fueron reemplazados, salieron del ministerio, algunos renunciaron, y todo lo dejamos en el órgano de control interno para que continúe con las investigaciones y sanciones. De eso no le puedo informar porque, como usted supondrá, eso se hizo noviembre, diciembre, parte de enero, y nosotros a fines de marzo ya nos retiramos. Así que hay que recurrir al órgano de control interno para ver qué hay. El otro tema que encontramos es un ministerio con falta de criterio pedagógico. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver, inclusive con el tema de la equidad de género, el tema de la orientación socioemocional, con todo lo que tiene que ver con una educación para prevenir la discriminación, la violencia, para prevenir el bullying y todo aquello que tiene que ver con el bienestar social y emocional de los alumnos, no había la dirección de tutoría y orientación educativa que nosotros creamos y que fuese desactivada del 2015. Eso por un lado, y por otro lado había que replantear los organismos de infraestructura, sobre los cuales después quisiera ahondar en el tema, y tuvimos también que proponer la creación de la nueva Dirección de Educación Ambiental, que también en el 2015 se dejó de lado. Es decir, encontramos algunos avances, encontramos alguna problemática, y en los 6 meses y medio que estuvimos tratamos de resolver. Con perspectiva, problema fundamental, infraestructura, PRONIET, eso está pendiente. Segundo, el mejoramiento del currículo. Tercero, una política de textos y materiales educativos con opinión de expertos, maestros y padres de familia. Reajuste del organigrama del ministerio para que tenga un enfoque educativo y pedagógico y no un enfoque solamente basado en la gestión y los criterios de resultados de la perspectiva economicista. Luego, el relanzamiento de la secundaria, cuyos resultados, señora presidenta y señores congresistas,
se mantiene en el 2% en matemática y lectura en los ámbitos rurales y alrededor del 15% en matemática y lectura como promedio nacional. Ese es un tema que se mantiene, como que se mantiene el tema de que los colegios técnicos, que son entre 1.500 y 1.700, cuyo proyecto dejamos para buscar financiamiento con el Banco Mundial, están prácticamente sin apoyo de talleres, equipamiento de profesores. El otro tema permanente es el tema de la educación rural e intercultural bilingüe, y luego el tema de la gestión. Podría seguir enumerando, presidente y señores congresistas, pero eso es lo que podría ser una introducción, y en las preguntas que se me alcanzaron espero poder aclarar muchas cosas más. Gracias. La siguiente pregunta en relación a convenios internacionales. Durante su gestión se suscribió o gestionó convenios con organismos bilaterales o multilaterales. De ser así, ¿estuvo ello condicionado a la introducción de un enfoque o contenidos específicos en el proceso educativo? Para que responda. Muchas gracias. No se llegó a suscribir ningún convenio. Ninguno. Como ninguna consultoría nueva. Solo se mantuvieron conversaciones con el BID para desarrollar un proyecto con el fin de contar con institutos superiores tecnológicos de excelencia en 26 sedes regionales. Igualmente sobre el tema que ya he dicho de alcanzar 1.500 colegios secundarios y técnicos ocupacionales. Yo no he firmado ningún convenio. Encontré varios que habían que firmar y no los firmé. Y he encontrado varios que estaban firmados y que pasé al órgano de control interno, sobre todo uno con el Banco Mundial, porque no podía encontrar cómo estaba funcionando, para que el órgano de control interno ordené al viceministro de Gestión Interno averiguar eso. No sé qué habrá pasado posteriormente. Siguiente pregunta. Darle la bienvenida al congresista Martiris Lizana por acompañarnos. La siguiente pregunta. ¿Estos convenios obedecían a un mandato del Poder Ejecutivo o eran impulsados por la propia gestión? En relación a la pregunta anterior, la respuesta usted decía del Banco Mundial. ¿Sobre qué estaba enmarcado este convenio para poder pedir información? Encargué al viceministro de Gestión Institucional, al secretario de Planificación Estratégica y a otros funcionarios para que averiguara este convenio, cómo se desarrollaba, y era fundamentalmente para capacitación de directores, para el contrato de consultorías, opiniones especializadas. Pero encontramos toda una organización complicada de descifrar, que el Viceministerio de Gestión Institucional no me pudo dar una información clara, porque requería de un proceso de averiguación e investigación muy precisa. Por eso sin ningún prejuicio, se derivó al órgano de control interno para que haga la información. Le solicito que le recomiendo que averigüe qué detalles hay sobre el tema, ¿no? Siguiente pregunta, en relación a la gestión presupuestal. El presupuesto del PIN asignado a su gestión en el 2018 fue de 11.752.676.269 soles. Y el PIA fue de 14.232.558.127 soles, teniendo un avance del 89%. La pregunta, ¿puede precisar cuáles fueron las causas y cómo explica que aún con el déficit de la cobertura de infraestructura no se haya logrado un mayor porcentaje en la ejecución del gasto? Bueno, aquí tengo varias preguntas, me voy a permitir responder dos. Hay que tener en cuenta, presidenta, señores congresistas,
que nosotros asumimos un presupuesto en ejecución el mes de septiembre y a lo que nos dedicamos fue a cumplir con los compromisos contraídos con el Magisterio Nacional. Fundamentalmente. Había que pagar 2.300.000, poner en ejecución. 26 decretos supremos tuvimos que sacar. Como comprenderán, mientras constituíamos nuestros equipos de alta dirección y sobre todo nuestra tarea de recuperar el año escolar, el liderazgo, el diálogo, no tuvimos el tiempo suficiente para monitorear la ejecución presupuestal 2017, que generalmente se concluye a mediados de noviembre. Teníamos en el cargo mes y medio aproximadamente. Lo digo con la mayor transparencia. Me refiero a no poder monitorear desde mi despacho, porque habían otras tareas, pero sí de los funcionarios correspondientes. Con respecto a lo siguiente, entre los meses de enero y febrero y marzo nuestra atención estuvo enfocada en hacer efectivos los incrementos de haberes a directores, docentes, etcétera, etcétera. Aumentos, presidenta y congresista, que gestionamos nosotros. Para las promotoras de inicial, ¿se acuerda, congresistas? Los auxiliares de educación, para los profesores de pedagógicos, no había nada. Y gracias al apoyo de la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Educación y también del Ministerio de Economía y Finanzas y la Premier de ese entonces, pudimos hacer un reajuste en el presupuesto en noviembre, y también de la presidenta de la Comisión de Presupuesto para incluir a ellos. Lo digo para poder entender por qué no pudimos entrar en mayores detalles, porque el presupuesto ya lo encontramos listo. Muy bien, también le dedicamos tiempo a resolver de la mejor manera posible los cuadernos de trabajo, presidenta, congresistas, que contenían errores ortográficos y tipográficos. Esos materiales habían sido impresos y la mayoría distribuidos por la gestión ministerial anterior. Como se imaginará, se tomaron las medidas disciplinarias respectivas y se derivó el expediente al órgano de control interno del Minedu, reitero, para los fines pertinentes. Por lo tanto, en lo que corresponde al 2017, encontramos el presupuesto listo y para el 2018 listo. Lo único que pudimos es hacer algunos ajustes para los maestros, para los actores educativos, para mejorar la educación secundaria, para crear las direcciones de educación de tutoría y educación ambiental, para capacitar a maestros, pero no pudimos entrar en el tema de la ejecución presupuestal, porque tanto la ejecución en el año anterior termina en noviembre y la ejecución en el 2018 comienza aproximadamente a mediados del mes de febrero, cuando prácticamente ya estamos a punto de salir. Gracias. Le damos la bienvenida a la congresista Betty Ananculí y la congresista Tamara Arimborgo. Bienvenida. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la asignación presupuestal en dichos años para la adquisición de materiales educativos y cuál fue la dirección encargada de la adquisición? Pregunta 7. Para el año 2017, presidenta, señores congresistas, fue un PIN de 540.9 millones, del cual se ejecutó 526 millones al 97.24%. Para el año 2018 el PIN asignado fue de 308.022 millones, el cual no se había ejecutado debido a la judicialización del currículo y porque en mi gestión nosotros nos dedicamos a los problemas urgentes, a mejorar el currículo que esperamos estuviera listo a mediados de mayo para recién comenzar a ejecutar la política de materiales educativos. Nosotros no hemos desarrollado ninguna acción de diseño, revisión
impresión y distribución de materiales educativos correspondientes al presupuesto 2018. Lo íbamos a comenzar a trabajar una vez aprobado el currículo y a ejecutar, lo cual no significa que no tuviéramos ya una idea clara de lo que esperábamos como procesos generales de adquisición de materiales y recursos didácticos. Pregunta 8. ¿Se suscribió, gestionó o implementó durante su periodo de gestión algún crédito vía endeudamiento externo para fortalecer algunas políticas educativas priorizadas por el Ejecutivo? Si fuera el caso, precisar la entidad financiera, montos, plazos e impactos alcanzados de la utilización. Para que responda. Reitero, nosotros no firmamos ningún convenio. En relación a las políticas educativas y gestión de los textos escolares, pregunta 9. Sobre la unidad ejecutora 120, Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, en el pliego 010, Ministerio de Educación, ¿esta unidad ejecutora fortaleció la gestión de la cadena productiva de materiales educativos? ¿Cuánto presupuesto se administró para esa gestión? A nuestro ingreso encontramos un PIN de 540 millones, ya lo hicimos en el 2017, el cual ya venía ejecutándose y que cerramos en 526 millones, el 97.24%. De ese presupuesto, ojo, se evitó la pérdida de 186.058.527 millones de inversión por errores en la producción de textos y cuadernos de trabajo, de acuerdo al siguiente detalle. Monto invertido para la producción del material educativo, 148 millones. Siguiente pregunta. ¿Puede detallarnos la hoja de ruta de la elaboración, edición, revisión, distribución y adquisición de los textos escolares durante su gestión? Una vez aprobado el currículo, que lo dejamos como una propuesta a la gestión Alfaro, Helfer, la dirección de líneas iban a proponer la política específica de contenido, revisiones, diseños y distribución de materiales educativos. Pero, con respecto a la pregunta, la hoja de ruta tiene un primer paso y varias modalidades. Primero es la adquisición. El contenido del material educativo y su impresión en conjunto son realizados por un tercero, editoriales existentes en el mercado, convocándose para ellos proceso de licitación pública entre el 2015 y el 2017, según la información que hemos recabado. Luego tenemos la impresión, que es el contenido del material educativo que es elaborado por el Ministerio de Educación y su producción por un tercero, realizándose para ello un proceso de concurso público. Y la tercera línea es la reedición y reimpresión, materiales educativos de dotaciones anteriores. Son materiales educativos que fueron obtenidos en dotaciones anteriores en la modalidad de elaboración o adquisición y que pueden ser reeditados. Versión de una publicación anterior o impreso con cambios en la forma o contenidos. O reimpreso, nuevo tiraje de impresión sin cambio ni modificación 2013-2017. En ningún momento, Presidenta, señores congresistas, mi despacho dispuso revisar o preparar ningún material educativo nuevo mientras no se aprobara el currículo reajustado en no más de un 15-20% que estaba previsto a más tardar para mediados de mayo. Esta propuesta de currículo, lamentablemente, no se sometió a consulta, no se colgó en la web y fue descartada en su totalidad por la gestión Alfaro Helfer, debido, parece ser, a recomendación de especialistas y ONGs y otros profesionales que habrían intervenido en la formulación del currículo 2016 que nosotros queríamos mejorar.
Siguiente pregunta, 10. ¿El Observatorio de Textos Escolares, ONNATE, u otro organismo similar cumplieron con los objetivos de garantizar el control de calidad de los textos elaborados y distribuidos en su gestión? Para que responda. Entiendo que no se habría cumplido en la gestión anterior. Siguiente pregunta. En el 2008, cuando usted fue viceministro de Gestión Pedagógica, se publicaron los libros de Persona, Familia y Relaciones Humanas para el nivel secundario, donde se mencionaron que la masturbación es una actividad normal e inofensiva y que los adolescentes están preparados para vivir su vida sexual con autonomía, sin hacer mención a la dirección de sus padres. Para que responda. Como comprenderán, el ministro no revisa el detalle de los textos. Para eso existen los órganos técnicos y la viceministra o el viceministro encargado. Sin embargo, en la elaboración de los lineamientos de la educación sexual integral sí participé directamente. ¿Por qué? Porque yo en mis colegios, sobre todo en el León Pinelo, había trabajado este tema y tenía una experticia de aula que podía contribuir. Soy promotor de una educación sexual, pero también soy promotor que los padres de familia deben intervenir. Pregunta 13. El cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto de secundaria, elaborado en la gestión del ministro Jaime Saavedra, distribuido durante la gestión de la ministra Marilú Marten en Escuela de Jornada Escolar Completa en el 2017 y utilizado durante su gestión, considera a la manifestación ciudadana llamada Marcha por la Vida como una marcha de los sectores más conservadores en defensa de las inconsistencias, que rechaza el derecho al aborto. La pregunta, ¿es correcto que un texto escolar asuma una posición política sobre un tema de alta complejidad y polarización social para forzar a los estudiantes a tomar una posición frente a este tipo de manifestaciones? Para que responda. ¿Qué pregunta es, doctora? La pregunta 13. Muchas gracias. El cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto y secundaria, elaborado por la gestión del ministro Jaime Saavedra, distribuido durante la gestión de la ministra Marilú Marten en Escuelas de Jornada Escolar Completa en 2017 y utilizado durante su gestión, considera a la manifestación ciudadana llamada Marcha por la Vida. Sobre el resto del contenido, quiero recalcar, yo, Idel Bessler, como educador, casi ya 50 años de trabajo, siempre he estado, estoy y estaré a favor de la vida. Pregunta 16. ¿Conoce usted los efectos que ha tenido la ESI y el enfoque de género en la educación de los niños en otros países? ¿Y en qué medida ello ha contribuido a disminuir la violencia tal como se pretende justificar con este currículo? Para que responda. Considero que la ESI, la educación sexual integral, debe comprender la educación sexual integral en el marco de las dimensiones biológica reproductiva. Es fundamental. La socioemocional, lo que llamamos lo afectivo valorativo, y lo ético-moral, que es el filtro final del comportamiento de acuerdo a los valores y principios rectores del alumno y de la familia, proponiendo un desarrollo progresivo de acuerdo a la evolución etaria de los estudiantes y con participación de los padres de familia en los colegios. Segundo, hay que educar al estudiante a relacionarse con los demás dentro de un marco de derechos, rechazando situaciones de violencia y odio,
que vulneran la equidad e igualdad, desarrollando relaciones afectivas de amistad basadas en la reciprocidad y el respeto. Además, identificando situaciones que vulneran los derechos en relación con una sexualidad saludable, plena y con responsabilidad. Dicho en concreto, nosotros hemos trabajado, en nuestra gestión le pusimos interés, y como educador ya fuera de la gestión pública, yo soy partidario de una educación sexual integral, de acuerdo al desarrollo evolutivo de los alumnos, con participación de profesores, psicólogos y padres de familia en los colegios donde se produce la acción educativa. Pero además, soy partidario del respeto a la diversidad, a una educación para prevenir la discriminación a las personas, ya sea por su color, por su situación económica, por su etnia y también por su orientación sexual. Yo promuevo el respeto y la consideración a la diversidad humana, entre ellos a las personas que tienen una determinada orientación sexual. Así como soy partidario de pro vida y el fortalecimiento de la familia. Gracias. Siguiente pregunta, 17.